Y a continuación se presentará una extensión de los racionales presentado para el curso de temas de aritmética y álgebra de la Universidad Nacional de Colombia. Inicialmente vamos a presentar la construcción de una extensión de los racionales cuyos elementos tienen la forma R más S raíz de P, donde R y S pertenecen a los racionales y P es un número natural primo. El conjunto construido entonces se denota como Q raíz de P. Para este caso en particular, P será igual a 43, entonces nuestro conjunto siempre se denotará como Q raíz de 43. Supongamos entonces que tenemos un polinomio f de x igual a x al cuadrado menos 43. Diremos que b es raíz del polinomio si f de b es igual a 0, es decir, el polinomio f de x evaluado en b. Eso significa que b cuadrado menos 43 debe ser igual a 0. Vamos a observar por alguno de los criterios de irreducibilidad si este polinomio es reducible en los racionales. Entonces notemos que 43 divide a menos 43, este es el término independiente del polinomio f de x. Pero 43 no divide a 1, que es el coeficiente de b cuadrado, y 43 al cuadrado tampoco divide a menos 43. Por el criterio de Eisenstein podemos decir que el polinomio es irreducible en el cuerpo de fracciones de los racionales. Pero, dado que el grado de nuestro polinomio es 2, se dice que es irreducible en el cuerpo de fracciones de los racionales si, solo si, no se tiene raíces en Q. Entonces hemos notado que por el criterio de Eisenstein es irreducible. Y esto significa a la vez que ese polinomio no tiene raíces o soluciones en los racionales. Entonces, vamos a suponer que sí existe una solución racional. Entonces, si b es raíz del polinomio, entonces b cuadrado menos 43 es igual a 0. O sea, estamos evaluando el polinomio f de x en b. Eso significa que para que eso se cumpla, para que la igualdad anterior se cumpla, tendríamos que b cuadrado necesariamente es igual a 43. Y además tendríamos que b es igual a la raíz de 43. Además de eso, raíz de 43 vendría siendo entonces solución del polinomio. Y entonces tendríamos que el polinomio es reducible, pero tenemos una contradicción porque ya por el criterio de Eisenstein habíamos dicho que el polinomio era reducible, era irreducible en el cuerpo de fracciones de los racionales. Entonces eso significa que raíz de 43 sí es solución, pero no es racional. Entonces raíz de 43 es un número irracional. Por otro lado, sabemos que el polinomio f de x igual a x al cuadrado menos 43 tiene solución en alguna extensión racional. Sabemos que ese polinomio es de grado 2, entonces sabemos que se puede escribir como producto de dos factores no constantes de la forma r más s por x por r' más s' por x. Sabemos que en los racionales no existe un número de x tal que x al cuadrado sea igual a 43, pero lo construimos, entonces construimos b de tal forma que f de b sea igual a 0, es decir, que el polinomio evaluado en b sea igual a 0, y además de eso es un elemento que satisface el hecho de que b al cuadrado sea igual a 43. Eso a la vez significa que nuestro elemento será b igual a raíz de 43. Además, tengamos en cuenta que b cuadrado es racional, 43 es racional, su raíz es lo que vendría siendo lo que estoy construyendo en este momento, que vendrá siendo el irracional. Entonces ahora definimos el conjunto. Nuestro conjunto se denota como Q raíz de 43 y contiene a todos los elementos de la forma R más S raíz de 43 con R y S pertenecientes a los racionales. Ahora bien, sobre el conjunto anterior vamos a definir dos operaciones, la suma y el producto. Entonces, para la suma vamos a definir la suma y vamos a presentar las propiedades de la misma, y con el producto haremos exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a definir la suma de los elementos de la extensión? Nosotros consideramos que cada elemento de R más S raíz de 43 de nuestro conjunto se comporta como un polinomio lineal en nuestra extensión. Teniendo en cuenta, lo vamos a utilizar para algunos casos, el hecho de que raíz de 43 al cuadrado es igual a 43 y este último número sí es racional. Entonces vamos a considerar que tenemos R, S, P y Q pertenecientes a las racionales y vamos a sumar dos elementos, R más S raíz de 43 más P más Q raíz de 43. Entonces sumamos la parte racional y sumamos la parte irracional, lo que contiene en nuestro caso el raíz de 43. Entonces va a quedar de la forma R más P más
factor de S raíz de 43 más Q raíz de 43. Entonces tendríamos finalmente que esto vendría siendo R más P más S más Q, todo eso multiplicado por raíz de 43 o factor de raíz de 43. Entonces dentro de las propiedades, la primera que vamos a analizar es la propiedad clausurativa. Entonces nosotros fijémonos en el número que tenemos anteriormente, que es R más P más S más Q, y notemos que este número, notemos que esta parte contiene dos números racionales y a esta la llamaremos A, y que esta parte también contiene dos números racionales y a ese le llamaremos B. Notemos que A resultado de la suma de dos racionales, eso significa que A es racional. Y B también es la suma de dos números racionales, eso significa que B también es racional. Entonces, si nos damos cuenta, ese resultado de la suma, ¿sí?, puede escribirse como A más B raíz de 43. Y sabemos que A es racional y B es racional, entonces nuestro elemento, ¿sí?, o cualquier suma que se haga a nuestros elementos cumple con la propiedad clausurativa porque tiene la misma forma de los elementos de la extensión definidas inicialmente. Ahora vamos a ver la siguiente propiedad, que es la propiedad conmutativa. Entonces nosotros, ¿qué conocemos? Tenemos que mostrar, ¿sí? Tenemos que llegar al hecho de que R más S raíz de 43 más P más Q raíz de 43 es lo mismo que P más Q raíz de 43 más R más S raíz de 43. Tengamos en cuenta que por la definición R, S, P y Q, por la definición de nuestra extensión, R, S, P y Q son racionales. Entonces, por la definición que teníamos de suma, sabemos que vamos a coger el costado izquierdo de la igualdad, ¿sí? Entonces tendríamos que R más S raíz de 43 más P más Q raíz de 43 nos da como resultado la suma de los primeros términos y la suma de los segundos factor de la raíz, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿qué tendríamos? Entonces vamos a sumar por la misma definición de suma que pusimos anteriormente estos dos elementos. Entonces, si nos damos cuenta, sumamos los primeros dos que son racionales, P más R, lo ponemos entre paréntesis y sumamos Q más S factor de la raíz de 43. ¿Qué tenemos que llegar a que esto es exactamente igual a esto? Entonces, fijémonos que P y R son racionales y que Q y S también lo son por la definición. Entonces hacemos uso de la propiedad conmutativa en los racionales y nosotros tenemos por la propiedad conmutativa que P más R es lo mismo que R más P y a la vez también tenemos que Q más S es lo mismo que S más Q. Entonces sustituyendo las igualdades en 2 tendríamos que 2 se puede escribir como R más P más S más Q raíz de 43 y nos hemos dado cuenta por 1 y por 3 que son exactamente iguales, entonces hemos probado la propiedad conmutativa para la suma de nuestros elementos. Ahora, por otro lado, vamos a mostrar la propiedad asociativa. ¿A qué tenemos que llegar? Que A más B raíz de 43 más R más S, todo esto entre paréntesis, R más S raíz de 43 más P más Q raíz de 43, es lo mismo que agrupar inicialmente los dos primeros, A más B raíz de 43 más R más S raíz de 43, y dejar por fuera del paréntesis el tercer término que es P más Q raíz de 43. Para este caso tenemos que A, B, R, S, P y Q son racionales. Entonces vamos a desarrollar inicialmente el costado izquierdo de la igualdad, así como hicimos la anterior propiedad. Y entonces vamos a utilizar simplemente la definición de suma. Entonces vamos a resolver primero lo que aparece en nuestro paréntesis. Entonces lo que aparece en nuestro paréntesis es inicialmente esta suma. Entonces sumamos las partes racionales, sumamos aquellas que contienen a raíz de 43 y a este lo dejamos escrito como un factor. Si nosotros teníamos por la propiedad clausurativa que este elemento que aparece acá en realidad también es un elemento de la extensión, tiene la misma forma dado que R y P son racionales y su suma es racional y S más Q también lo es. Entonces vamos a sumar A más B raíz de 43 con esos dos elementos, entonces tendríamos que volvemos a hacer uso de la definición de la suma.
Entonces, cuando volvemos a hacer uso de la definición de la suma, sumamos A con la parte de nuevo racional, entonces nos quedaría A más R más P, y B con las que, a las que acompañan raíz de 43, entonces B más S más Q raíz de 43. Eso sería por el costado izquierdo de la igualdad. Ahora vamos a mirar qué pasa en el costado derecho. En este tenemos que primero vamos a agrupar, hemos agrupado, perdón, los dos primeros. Entonces, haciendo uso de la definición de suma, tendríamos que esto es A más R por un lado y por el otro B más S, que son los que acompañan a la raíz de 43, y dejamos la raíz de 43 como factor de ellos dos. Por fuera nos queda el elemento P más Q raíz de 43, que no lo hemos sumado, pero sabemos que este elemento de acá en realidad también tiene la misma forma de los elementos de la extensión. Entonces volvemos a aplicar la definición de suma y llegamos a que hemos sumado P con estos dos elementos que son racionales y Q con estos dos que son racionales, pero vienen acompañados de la raíz de 43. Entonces nos quedaría que A más R más P por un lado, más B más S más Q por el otro factor de la raíz de 43. Podemos notar por 1 y por 2 que sí se cumple la propiedad asociativa en nuestra operación descrita en la extensión. Entonces vamos a mirar, ya tenemos clausurativa, ya tenemos asociativa y ya tenemos conmutativa, nos falta mirar el módulo. Entonces, ¿qué significa el módulo? Significa que hay un elemento de la extensión que tiene la forma de R más S raíz de 43, tal que cualquier elemento de la extensión sumado con S nos resulte el mismo, es decir, que A más B raíz de 43 más R más S raíz de 43 nos resulta A más B raíz de 43. Tengamos en cuenta que por definición A, B, R y S son racionales. Entonces, por la definición de suma, nosotros tendríamos que, lo único que estoy haciendo es acá aplicar la definición de suma, A más B raíz de 43, más R más S raíz de 43, es esto por la definición de suma. Ahora, para que se cumpla la condición, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que A más R debería ser igual a A. ¿Para qué? Para que se mantenga el mismo, el término inicial, ¿no? Y también tendría que B más S, la suma de ellos dos debería darme B. Entonces voy a utilizar esas dos igualdades, entonces tendría la primera, entonces voy a utilizar el hecho de que A más R debería ser igual a A. Sabemos que A y R pertenecen a los racionales, entonces vamos a sumar el opuesto aditivo de a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Y sabemos que por el elemento neutro y por el opuesto aditivo de los racionales, menos A más A me da 0, entonces me quedaría 0 más R, y A menos A también me da 0 porque son opuestos aditivos, entonces terminaría diciendo que R es igual a 0. Por otro lado, tendríamos que B más S nos tiene que dar B. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues B más S nos tiene que dar B. Hacemos exactamente lo mismo. Sabemos que B y S son racionales. Entonces, le sumo los opuestos aditivos de B a ambos lados de la igualdad para tener una igualdad equivalente. Y entonces tendríamos que menos B más B por opuesto aditivo y por el elemento neutro de los racionales me da 0. Entonces me quedaría 0 más S igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos finalmente? Que S es igual a 0, ¿no? Entonces, para que se cumpla esto, A más B raíz de 43 más R más S raíz de 43 igual a A más B raíz de 43, R tiene que ser igual a 0, eso fue lo que encontramos, y S tiene que ser igual a 0. Entonces el elemento neutro de nuestra extensión Q raíz de 43 es de la forma 0 más 0 raíz de 43. Reemplazando lo que teníamos inicialmente, notemos que A más B raíz de 43 más 0 raíz de 43, por la definición de suma sería sumar A más 0, ¿cierto? Y B más 0, factor de raíz de 43. Pero por el elemento neutro por el módulo de la suma de los racionales, A más 0 es A y B más 0 también es B.
Tendríamos que, bueno, para el módulo de la suma de los racionales, el módulo de la suma de nuestra extensión es el elemento de la forma 0 más 0 raíz de 43. Ahora vamos a mostrar el opuesto aditivo. Entonces, ¿qué significa el opuesto aditivo? Significa que existe un elemento o r más s raíz de 43 tal que a más b raíz de 43 más r más s raíz de 43 me dé siempre el módulo de la suma, ¿sí? Tengamos en cuenta que este opuesto es un opuesto para cada uno de los elementos de mi conjunto, ¿sí? Mientras que el módulo de la suma es único para toda mi extensión. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que por la definición de suma, ¿sí? Entonces estoy utilizando lo que había puesto desde un principio. Entonces, por la definición de suma, nosotros tenemos que si voy a sumar a más b raíz de 43 más r más s raíz de 43, significa sumar los dos primeros términos racionales, los dos siguientes que acompañan a raíz de 43. Pero si nosotros queremos que esto nos dé la forma del módulo de la suma, pues tendría que ser que a más r sea igual a 0 y por otro lado que b más s también sea igual a 0, ¿cierto? Pero nosotros, para que se cumpla esa condición, ¿sí? Pues tendríamos que, bueno, que a más r es igual a 0, eso ya lo he dicho, y sabemos que a y r pertenecen a los racionales, entonces sumo el opuesto aditivo de a ambos lados de la igualdad, sabemos que menos a más a me da 0, y también, pues obviamente no puedo, tengo que aplicarlo a ambos lados de la igualdad para que sea equivalente. Entonces 0 menos a me da menos a, ¿cierto? Y todo lo estoy haciendo por las propiedades de los racionales, dado que ahí R son racionales. Entonces tendríamos finalmente que R, como esto me queda 0 más R y 0 más R por ser 0 el módulo de la suma de los racionales me da igual a R. Entonces R sería igual a menos A, que es lo que tengo acá. Por otro lado, ¿sí? Tendríamos exactamente lo mismo, pero para el caso de B. Entonces, para el caso de B más S, perdón, que me tiene que dar igual a 0. Entonces, sumo el opuesto aditivo de B, eso también me resulta 0. Le sumo S que me daría S, 0 más SS. Y también para que sea una igualdad equivalente, entonces también le sumo el opuesto aditivo de B a este que me resultaría en menos B. Entonces me va a quedar que R es igual a menos A y S es igual a menos B. Entonces, para que se cumpla la condición de que un elemento más otro me dé el módulo de la suma, tiene que pasar que este elemento R sea de la forma menos A, notemos que es el opuesto aditivo de A, y que este elemento S sea de la forma menos B, notemos que menos B es el opuesto aditivo de B. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que el opuesto aditivo en la extensión Q raíz de 43 es de la forma menos A menos B raíz de 43 para el elemento A más B, para cualquier elemento de la forma A más B raíz de 43. Entonces reemplazamos en lo que teníamos inicialmente planteado. Entonces A más B raíz de 43 más menos A menos B raíz de 43 es igual a, por la definición de suma, sumar los dos primeros elementos, sumar los dos siguientes y multiplicarlos por raíz de 43. Pero como A y su opuesto son racionales, entonces tendríamos que por el opuesto aditivo en los racionales, A más menos A me da 0 y B más menos B me da 0, y entonces he conseguido el módulo de la suma definido anteriormente. Entonces el opuesto aditivo para un elemento de la forma A más B raíz de 43 es de la forma menos A menos B raíz de 43. Bueno, vamos a continuar con el producto de los elementos de la extensión. Entonces, vamos a definir para cada, bueno, dados dos elementos, vamos a considerar el elemento de R más S raíz de 43 como un polinomio lineal. Esto para cualquier elemento de la extensión, Q raíz de 43. Y vamos a tener en cuenta que raíz de 43 al cuadrado es igual a 43 y este último número sí es racional.
debemos tener presente que R, S, P y Q son números racionales en lo que vamos a proponer. Entonces, para hacer el producto entre dos elementos del conjunto, entonces tendríamos el producto entre R más S raíz de 43 por P más Q raíz de 43. Entonces, lo que hago es hacer el producto de todos los elementos. Entonces, R por P más R por Q raíz de 43 más S raíz de 43 por P más S raíz de 43 por Q raíz de 43. Hacemos uso de la propiedad conmutativa de la suma en la extensión y resolvemos lo que podamos, en este caso este producto entre S raíz de 43 por Q raíz de 43. Y por definición, digamos que agrupando este producto que tenemos acá, reescribiéndolo de una forma distinta, tendríamos que SQ raíz de 43 por raíz de 43 es SQ raíz de 43 al cuadrado, y por la definición que teníamos inicialmente, raíz de 43 al cuadrado es igual a 43. Agrupamos haciendo uso de la propiedad conmutativa de la suma en la extensión y tenemos que lo vamos a escribir como RP más RQ raíz de 43 más SP raíz de 43 más 43 SQ. Agruparemos entonces los números que resultan racionales y aquellos que acompañan a raíz de 43, definiendo así el producto entre dos elementos R más S raíz de 43 por P más Q raíz de 43 como RP más 43 SQ más RQ más SP raíz de 40 factor de raíz de 43. Entonces vamos a ver las propiedades en el producto de los elementos de la extensión. Entonces la primera propiedad es la propiedad clausurativa de 1, es decir, de la definición de producto, ¿sí? Que era lo que teníamos inicialmente. Vamos a hacer el producto entre dos elementos. Esto lo que proponemos al costado derecho de la igualdad es por la definición de producto antes vista. Entonces sabemos que R, S, P y Q son racionales. Entonces también tendríamos por esa misma razón que R por P, siendo estos dos racionales, el producto también es racional, que 43S por Q también es racional, que R por Q también es racional y que S por P también es racional. Entonces, como podemos ver, podemos, digamos, que nombrar a cada uno de estos elementos. Entonces al primero lo vamos a llamar A. Al segundo lo vamos a llamar, perdón, a todo el conjunto de RP más 43 SQ lo podemos llamar A, y a todo el conjunto de RQ más SP lo podemos llamar B. Notemos que RP y 43 SQ son racionales por lo que mostré anteriormente, luego su suma también es racional. Entonces A, o lo que llamamos A, también es racional, y RQ es racional, SP es racional, entonces la suma denominada B también lo es. Entonces, para el producto de estos dos elementos, definidos así por el producto, ¿sí? Entonces tendríamos que de esta forma, que es el resultado del producto de esos dos elementos, se podría conseguir A más B raíz de 43, siendo A racional y B racional. Entonces se cumple la propiedad clausurativa en los elementos de la extensión. Entonces, con AB pertenecientes a los racionales. Ahora entonces vamos a mirar la propiedad conmutativa. Entonces en la propiedad conmutativa, ¿a qué debemos llegar? Debemos llegar a que el producto entre R más S raíz de 43 por P más Q raíz de 43 es igual a P más Q raíz de 43 por R más S raíz de 43. Entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, teniendo en cuenta que R, S, P y Q son racionales, por la definición de producto, y aplicándolo en el costado izquierdo de la igualdad, tenemos que por la definición R más S por raíz de 43 por P más Q raíz de 43 por la definición de producto tendrá la forma que evidenciamos acá. Ahora, por otro lado, es decir, resolviendo el costado derecho de la igualdad, volvemos a aplicar la definición de producto. Entonces sabemos que eso es P por R más Q por S por 43, resolviendo esto en orden,
más PS, que vendrían siendo los que acompañan a el producto que acompaña a la raíz de 43, y Q raíz de 43 por R, que son los que acompañan, que también tiene el factor raíz de 43, entonces hacemos esta suma por la definición del producto. Bueno, podemos representarla así por la definición de producto. Entonces, notemos que en realidad por la propiedad conmutativa del producto de los racionales, teniendo en cuenta que 43, S y Q son racionales, podemos escribirlos de otra forma, PR también lo podemos escribir de otra forma, PS lo podemos escribir de otra forma y QR también. Entonces, PR lo escribimos como RP, QS por 43 será igual a 43SQ, PS es lo mismo que SP, y QR es lo mismo que RQ por la propiedad conmutativa de los racionales, siendo PSRQ racionales. Entonces tendríamos que de 3, reescribiendo lo que teníamos en 2, puede escribirse de esta forma. Y ya podemos evidenciar de alguna manera que se empieza a parecer a lo que teníamos en la primera igualdad, a excepción de los dos términos que resultan al final acompañando a raíz de 43. Entonces hacemos uso de la propiedad conmutativa de la suma de los racionales y sabemos que SP siendo racional más RQ siendo racional será lo mismo que escribir RQ más SP y lo reemplazamos o lo sustituimos en la tercera ecuación. Sustituyendo eso, entonces ya llegamos que por 1 y por 4 se cumple la propiedad conmutativa con R, SP y Q pertenecientes a los racionales. Ahora vamos a mostrar la propiedad asociativa. Tenemos que cumplir lo descrito acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la parte del costado, o bueno, el costado izquierdo de la igualdad y vamos a resolverlo teniendo en cuenta la definición de producto. En este caso, como tenemos agrupados los dos últimos elementos, vamos a resolver primero ese producto. Entonces, por la definición de producto, en la extensión, R más S raíz de 43 por P más Q raíz de 43 es lo mismo que RP más 43 SQ más RQ más SP raíz de 43. Y ahora esto que tenemos acá tiene la forma del elemento de la extensión y volvemos a hacer lo mismo aplicando nuevamente la definición de producto, ¿sí? Entonces tendríamos que A más B raíz de 43 por lo que ya tenemos descrito acá, ¿cierto? Es lo mismo que A multiplicado por todo este término, ¿sí? Más 43B, entonces lo que estoy resolviendo acá es haciendo la distribución de cada uno de los términos, ¿sí? Entonces sería A por el primero, ¿sí? Luego tendríamos este por este, que me resultan esos agrupados como racionales. Bueno, después lo mostraré. A por este de acá y también tenemos el último producto que vendría siendo esos dos. Entonces tendríamos que A por RP más 43SQ sería lo mismo que ARP más 43ASQ más 43BRQ más 43BSP. Y por otro lado tendríamos más, todo esto es factor de raíz de 43. Todos los términos que tengan raíz de 43 en ese producto vendrían siendo ARQ más ASP más BRP más 43BSQ. Entonces, eso ya es por el costado izquierdo de la igualdad que teníamos inicialmente, conseguimos este término que aparece acá. Ahora vamos a hacer lo mismo con el costado derecho de la igualdad. Entonces, al aplicar la propiedad asociativa, tendremos que los dos primeros están agrupados, así que los resolvemos inicialmente por la definición de producto. Posteriormente hacemos el producto entre estos, entonces cada uno de estos dos elementos por cada uno de los términos que aparece acá. Entonces vamos a hacer inicialmente este paréntesis completo por P y este paréntesis completo por Q raíz de 43, ¿sí? Y son los elementos que aparecen acá. Y después haremos los dos siguientes a esos, ¿sí? Esos dos siguientes, si notamos, van a quedar con el raíz de 43 como factor, que vendría siendo este término. Por este término me quedaría ese raíz de 43 y este término por el primero también me quedaría raíz de 43 como factor. Resolviendo, entonces obtenemos que eso será igual a ARP más 43BCP más 43ASQ más 43BRQ
Eso y todos los que tengan factor de raíz de 43, que son ARQ, 43 BSQ, ASP y BRP sumados. Notemos que ya tiene una similitud con la que habíamos encontrado en 1, a excepción del orden en el que aparecen los términos, pero eso lo podemos resolver aplicando la propiedad conmutativa de los racionales. Entonces lo reorganizamos y teniendo en cuenta que reorganizamos estos de acá, tienen la misma, bueno, son iguales 1 y 2. Entonces, por 1 y 2 tendríamos que se cumple la propiedad asociativa en los elementos de la extensión con A, B, R, S, P y Q pertenecientes a los racionales. Ahora vamos a mostrar el elemento neutro para el producto. Entonces, el elemento neutro es un elemento de la forma R más S raíz de 43, tal que A más B por raíz A más B por raíz de 43 por R más S raíz de 43 me resulte el número inicial que era el elemento inicial que era A más B raíz de 43. Teniendo en cuenta que A, B, R y S tienen que ser números racionales. Entonces ahora, por la definición de producto, A más B raíz de 43 por R más S raíz de 43 es igual a esto que aparece en el costado derecho de la igualdad. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Bueno, debemos tener en cuenta que nosotros queremos conseguir que este término este elemento que al parecer tiene la forma de los elementos de nuestra extensión, ¿sí? Este producto nos resulte en que todo este término sea igual a A y todo este término sea igual a B. Entonces, por la definición que nosotros acabamos de dar, tenemos que cumplir que AR más 43 veces sea igual a A y que AS más BR sea igual a B para que sea de la forma que era el elemento inicial A más B raíz de 43. Entonces, como lo que tenemos ahí son números racionales, A es racional, R es racional, el producto entre ellos también lo es, lo mismo para 43BS, lo mismo para S y para BR, lo mismo para la suma. Entonces, lo que hacemos es conseguir unas igualdades que son equivalentes. Entonces, vamos a multiplicar la que denominamos 1 por menos B y a 2 lo vamos a multiplicar por A. Haciendo este producto, entonces obtenemos una tercera ecuación equivalente a la primera y una cuarta ecuación equivalente a la segunda. Vamos a reescribir 4. Esto lo puedo hacer por la propiedad conmutativa de los racionales. Entonces será a cuadrado S más ABR igual a B. Lo vamos a escribir ABR más A cuadrado S igual a AB. Vamos a sumar las ecuaciones 3 y 4. Y al sumar las ecuaciones 3 y 4 lo que vamos a obtener es este término de acá. Entonces tenemos que A cuadrado S menos 43B cuadrado S es igual a 0. En realidad nosotros queremos encontrar cuál es el valor de R y cuál es el valor de S que vendrá siendo el elemento neutro de nuestra extensión. Entonces lo que hago es utilizar la propiedad distributiva recolectiva de los racionales y A cuadrado S menos 43B cuadrado S sabemos que se puede escribir de la forma S factor de A cuadrado menos 43B cuadrado. He reescrito aquí lo que teníamos anteriormente. Entonces, por la propiedad distributiva recolectiva en los racionales teníamos que A cuadrado S menos 43B cuadrado S se puede escribir como S factor de A cuadrado menos 43B cuadrado. Por lo que teníamos anteriormente, teníamos una igualdad que nos indicaba que lo que tenemos a este costado estaba igualado a 0. Entonces, igualo esto, porque sabemos que es igual a 0. Y teniendo en cuenta que A sea diferente de 0 y B sea diferente de 0, podemos multiplicarlo por el inverso multiplicativo de los racionales, que vendría siendo 1 sobre A cuadrado menos 43B cuadrado. Eso ocasionaría que 1 sobre ese término que aparece ahí, simplemente como es el inverso multiplicativo en los racionales, entonces se me va a convertir en un 1 con respecto a este producto y me va a quedar la S sola que aparece acá. Y 0 quedaría dividido en A cuadrado menos 43B cuadrado siempre y cuando A sea diferente de 0 y B sea diferente de 0. Entonces llegamos a que S debe ser igual a 0. Y por lo que teníamos anteriormente, en 2 nosotros teníamos que eso era que AS más BR debería ser igual a B, pero ya sé que S vale 0, entonces tengo que A por 0 más BR debería ser igual a B.
A por 0, puedo decir que por el elemento, perdón, como son racionales, A por 0 me resulta 0 y me quedaría solamente BR y BR debe ser igual a B, entonces el valor de R a que va a ser igual, pues entonces multiplico por el inverso multiplicativo de B, que vendría siendo 1 sobre B a ambos costados de la igualdad, y lo que obtengo en ambos casos es un R igual a 1, ¿sí? Entonces tendríamos finalmente que R es igual a 1 y el elemento neutro del producto de la extensión, Q raíz de 43, que era la forma de R más S raíz de 43, va a ser único y es 1 más 0 raíz de 43. Entonces, ahora vamos a mostrar el inverso multiplicativo. Entonces, sabemos que el elemento neutro es 1 más 0 raíz de 43, o sea que el inverso multiplicativo de cualquier elemento de mi extensión, por ejemplo, para A más B raíz de 43 debe existir un número que multiplicado por un elemento que multiplicado por este sea igual a 1 más 0 raíz de 43, que es mi elemento neutro. Tengamos en cuenta que A, B, R y S son racionales. Entonces, por la definición de producto en mi extensión, tendríamos que A más B raíz de 43 por R más S raíz de 43 es igual a A por R más 43BS más AS más BR raíz de 43. Pero también sabemos que esto debería ser igual a 1 más 0 raíz de 43. Por ende, para que se cumpla la condición, tendríamos que este pedazo de acá, AR más 43BS, debería dar 1 y AS más BR debería dar 0. Entonces, utilizamos esas dos condiciones, vamos a multiplicar la primera ecuación por menos b, dado que todos estos elementos que aparecen acá son racionales, y b también lo es, así que menos b también lo es. Multiplico la igualdad que aparece en 1 por menos b para encontrar una equivalente, y la igualdad que aparece en 2 por a para encontrar una equivalente. Entonces encontramos 3 que es equivalente a 1 y 4 que es equivalente a 2 y reescribimos 4 para evidenciar mejor la suma. Entonces vamos a sumar la ecuación 3 y 4. Como estos son opuestos aditivos, entonces puedo cancelarlos y me quedaría a cuadrado de s menos 43b cuadrado de s igual a menos b, 0 menos b menos b. Y por la propiedad distributiva recolectiva en los racionales puedo decir que a cuadrado de s menos 43b cuadrado de s es de esta forma que aparece acá. Entonces, siguiendo con esa idea, tenemos que la propiedad distributiva recolectiva que nosotros escribimos es el hecho de que a cuadrado de s menos 43b cuadrado de s es igual a s factor de a cuadrado menos 43b cuadrado. Entonces, resolviendo eso, teniendo en cuenta que a tiene que ser diferente de 0 y b también diferente de 0, lo multiplicamos por el inverso multiplicativo, dado que todos los números que tengo allí son racionales. Entonces multiplico esto por 1 sobre a cuadrado menos 43b cuadrado, siempre y cuando a y b sean diferentes de 0. Y lo que va a pasar es que s me va a quedar multiplicado por 1, es decir, s. Y eso va a ser igual a menos b sobre a cuadrado menos 43b cuadrado. Eso que aparece allí vendría siendo el valor de s para que sea el inverso multiplicativo del elemento de la forma a más b raíz de 43. Entonces ahora, como ya encontré quién es s, sustituimos ese valor en la segunda ecuación que teníamos inicialmente. Entonces, al sustituirla, lo único que podemos hacer es el producto indicado acá, que es a por menos b, que nos daría menos ab. Y sabemos que menos ab sobre esto, hacemos el opuesto aditivo de br, que vendría siendo menos br a ambos costados de la igualdad para que sean equivalentes. Y esto me daría por el opuesto aditivo en los racionales 0 y acá me quedaría menos b. Entonces nosotros podemos decir, bueno, por último, podríamos multiplicar por el inverso multiplicativo de menos b, que vendría siendo 1 sobre menos b, y esto permitiría que acá nos resulte un r, y acá menos b, el signo con el término,
también me quedaría 1. Entonces finalmente yo tendría que A sobre A cuadrado menos 43B cuadrado es igual a R. Entonces el inverso multiplicativo de un elemento de la forma A más B raíz de 43 que está en la extensión es A sobre A cuadrado menos 43B cuadrado menos B sobre A cuadrado menos 43B cuadrado raíz de 43, ¿sí? Esto finalmente, si nos damos cuenta, el denominador es común. También se podría escribir de esta forma, pero de esta forma podemos evidenciar que tiene la misma forma de los elementos de la extensión, ¿sí? Siendo A racional y B racional. Ahora, hay una operación que relaciona, hay una propiedad que relaciona las dos operaciones que tengo en los elementos de la extensión. Esta propiedad es la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Entonces nosotros tenemos que mostrar que A más B raíz de 43 por, entre paréntesis, P más Q raíz de 43 por R más S raíz de 43 es igual que hacer la distribución de ese producto con respecto a la suma, es decir, que A más B raíz de 43 por P más Q raíz de 43 más A más B raíz de 43 por R más S raíz de 43, eso es exactamente lo mismo, que son equivalentes. Entonces debemos tener en cuenta que A, B, P, Q, R y S son racionales. Entonces resolvemos inicialmente el costado izquierdo de la igualdad, como lo que tenemos entre paréntesis inicialmente es esta suma, por la definición de suma nos va a quedar que A más B raíz de 43 no lo he utilizado y tendría que P más Q raíz de 43 más R más S raíz de 43 es P más R más Q más S raíz de 43. Y ahora voy a resolver el producto. Notemos que lo que tengo acá es P más R y Q más S, tiene la forma de un elemento en mi extensión, entonces simplemente aplico el producto, hago el desarrollo del mismo y los agrupo teniendo en cuenta la forma de los elementos de mi extensión, los que tienen el factor irracional, los que son irracionales, y los racionales al otro costado. Entonces eso por el costado izquierdo de la igualdad. Ahora por el otro costado de la igualdad, entonces nosotros tenemos que vamos a resolver primero los productos al tiempo de lo que aparece allí. Entonces vamos a hacer A más B raíz de 43 por P más Q raíz de 43 y al tiempo A más B raíz de 43 por R más S raíz de 43. Vamos a hacer la utilización de la definición de producto. Entonces A más B raíz de 43 por P más Q raíz de 43 es lo que aparece en este costado. Y A más B raíz de 43 por R más S raíz de 43 es lo que aparece acá. Entonces, vamos a resolver el producto que aparece enunciado aquí entre estos términos y resolviendo por la definición también que teníamos inicialmente de producto, entonces podemos agrupar aquellos términos que resultan irracionales porque los acompaña raíz de 43 y aquellos que resultan racionales, entonces los he agrupado en ese mismo sentido. Entonces ya podemos evidenciar que se parece lo que teníamos en uno a lo que he llegado acá finalmente. Solamente con la aplicación de la propiedad conmutativa en los números racionales podemos reorganizar estos números para que se vean completamente idénticos. Entonces, al reorganizarlos, entonces, por la propiedad conmutativa de la suma de los racionales, entonces les dejo un orden distinto con el fin de que sean equivalentes a lo que aparecía en 1. Entonces, por lo que tenemos en 1 y en 2, se puede decir que se cumple la propiedad distributiva de la suma, del producto, perdón, con respecto a la suma, con A, B, P, Q, R y S perteneciente a los racionales. Ahora vamos a hablar de la conjugación de los elementos de la extensión, entonces vamos a definir qué es el conjugado de los elementos. Entonces da un elemento z de la forma A más B raíz de 43 con A, B perteneciente a los racionales. Al elemento A menos B raíz de 43 lo denominamos conjugado de z y se representa como lo hemos denominado acá. Entonces, el conjugado, ¿para qué resulta útil? Hay varios aspectos, entre esos para definir el cociente entre dos elementos de la extensión. Entonces, supongamos que vamos a hacer el cociente entre dos elementos, A más B raíz de 43 y R más S raíz de 43, teniendo en cuenta que A, B, R y S son pertenecientes a los racionales. Entonces, este cociente no lo puedo resolver
no he definido cómo resuelvo el cociente entre esos dos elementos, entonces lo que hago es hacer uso de el conjugado en algún momento. Entonces, haciendo uso del elemento neutro por el producto en la extensión, entonces nosotros tendríamos que esto que aparece acá sería lo mismo que ese cociente multiplicado por el elemento neutro en la extensión, que es la unidad, o que nosotros le hemos representado como 1 más 0 por raíz de 43. Pero la unidad también se puede escribir como un elemento dividido en sí mismo si el elemento es un elemento de la extensión. Entonces ese elemento que hemos tomado es el conjugado del denominador del cociente que nosotros estamos intentando resolver. Entonces definimos el producto entre estos dos elementos y entre estos dos elementos. Desde el primero, en ambos hacemos uso de la definición de producto para los elementos de la extensión y notamos que hay dos elementos acá que resultan ser opuestos aditivos, entonces resultan ser cero. Entonces termina siendo que lo que teníamos inicialmente, que no lo hemos, que es equivalente a todo lo que hemos resuelto, dado que solamente lo multiplicamos por el elemento neutro y nos resulta el mismo, sería igual a r menos 43bs menos as raíz de 43 más br raíz de 43 sobre r cuadrado menos 43s cuadrado. AR menos 43bs es racional, los puedo agrupar y también he agrupado los que tienen el término de raíz de 43, que es menos AS más BR, y he utilizado la propiedad conmutativa para reescribirlos de otra forma, entonces me queda que este elemento de acá, todo lo que aparece en el numerador de mi fracción, tiene la forma de los elementos de la extensión, y lo que aparece en el numerador, y lo que aparece en el denominador de mi cociente es un número racional. Veamos que el cociente entre esos dos elementos de la extensión es otro elemento de la extensión. Entonces podemos evidenciar que AR menos 43BS más BR menos AS raíz de 43 sobre este también se puede escribir como lo hemos evidenciado acá, siendo este un elemento A y siendo este un elemento B de la forma A más B raíz de 43. Entonces el conjugado nos resulta útil, por ejemplo, para definir el cociente entre los elementos de la extensión. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de los polinomios que son reducibles en mi extensión, que son reducibles en mi extensión, pero irreducibles en el conjunto de los racionales. Entonces consideremos el primer polinomio f de x igual a x al cuadrado menos 43. Entonces notemos que 43 divide a menos 43, que es la constante del polinomio, el término independiente, y 43 no divide a 1, que es el que acompaña a x al cuadrado, y 43 al cuadrado no divide a menos 43. Por el criterio de Eisenstein, nosotros tendríamos que el polinomio f de x es irreducible en los racionales. Pero sí se puede escribir como el producto de dos factores no constantes. Se puede escribir de la forma x más raíz de 43 por x menos raíz de 43. Pero el polinomio entonces tendríamos que es reducible en nuestra extensión, cuyas soluciones son menos raíz de 43 y raíz de 43. Pueden escribirse como elementos de la extensión como 0 menos 1 raíz de 43 y 0 más 1 raíz de 43. Ambas soluciones pertenecen a la extensión, luego sí es reducible en q raíz de 43. Pensemos en otro polinomio. El polinomio g de x es igual a x al cuadrado menos 172. 43 sí divide a menos 172, pero no divide a 1, que es el coeficiente que acompaña a x al cuadrado, y 43 al cuadrado no divide a menos 172. Por el criterio de Eisenstein tendríamos que el polinomio g de x es irreducible en q. Pero podemos ver que se puede escribir como el producto de dos factores no constantes, se puede escribir como. Entonces podemos descomponer el 172 como 4 por 43 y escribir eso como x más 2 raíz de 43 por x menos 2 raíz de 43. Tendríamos entonces que las soluciones son menos 2 raíz de 43 y 2 raíz de 43. En nuestra extensión, esos elementos se pueden escribir como 0 menos 2 raíz de 43 y 0 más 2 raíz de 43. Entonces ambas soluciones están en mi extensión. Luego es reducible en q raíz de 43, pero irreducible en los racionales. Tenemos otro ejemplo. El polinomio 9x hx es igual a 9x al cuadrado menos 172.
43 divide a menos 172, 43 no divide a 9, que es el coeficiente x cuadrado, y 43 al cuadrado no divide a menos 172. Por el criterio de Eisenstein tendríamos que el polinomio h de x es irreducible en los racionales. Pero sí se puede escribir como el producto de dos factores no constantes. Notemos que 9 se puede escribir como 9x al cuadrado, se puede escribir como 3 por 3x al cuadrado, y 172 como 4 por 43. Luego ese polinomio se puede escribir como 3x más 2 raíz de 43 por 3x menos 2 raíz de 43. Significa que sí es reducible y es reducible en la extensión q raíz de 43. Sus soluciones vendrían siendo menos 2 tercios de raíz de 43 y 2 tercios de raíz de 43, que pueden escribirse como 0 menos 2 menos 2 tercios de raíz de 43 y 0 más 2 tercios de raíz de 43. Se cumple que 0 es racional, 2 tercios también lo es, o sea que ambas soluciones pertenecen a la extensión, luego es reducible mi extensión. Por último, vamos a ver el polinomio L de x igual a 4x al cuadrado menos 387. Notemos que 43 divide a menos 387, 43 no divide a 4 y 43 al cuadrado no divide a menos 387. Por el criterio de Eisenstein tendríamos que el polinomio es irreducible en los racionales, pero sí se puede escribir como el producto de factores no constante. Notemos que 4x al cuadrado se puede escribir como 2 por 2x al cuadrado y 387 se puede escribir como 9 por 43. Y 9 a la vez se puede escribir como 3 por 3. Entonces tendríamos que ese polinomio se puede escribir como 2x más 3 raíz de 43 y 2x menos 3 raíz de 43. Tendríamos que sí es reducible en la extensión porque las soluciones serían menos 3 medios raíz de 43 y 3 medios de raíz de 43. Es decir, que se puede ver como 0 menos 3 medios de raíz de 43 y 0 más 3 medios de raíz de 43. Ambos pertenecen a o son elementos de la extensión. En general, podemos observar que los polinomios f de x de la forma a por x al cuadrado menos 43, esos son todos equivalentes, y también aquellos que son de la forma a cuadrado por x al cuadrado menos b cuadrado por 43, con a, b pertenecientes a los racionales y constantes. Pues a, b vendrán siendo las constantes porque vendrán siendo, bueno, en un caso el coeficiente y en el otro caso el que acompaña el término independiente, el que multiplica y también se convierte en término independiente. Son irreducibles en los racionales, pero serán reducibles en la extensión q raíz de 43. Entonces vamos a definir un orden para la extensión. Entonces los vamos a representar cada uno de los elementos como pares ordenados. Entonces el elemento a más b raíz de 43 se va a representar como el par ordenado a, b, y el elemento p más q raíz de 43 como el par ordenado p, q. Y el elemento de r más s raíz de 43 como par ordenado r, s. Entonces se va a definir un orden lexicográfico. Decimos que A, B será menor o igual que P, Q, si, solo si, bueno, tenemos dos opciones. Si A es menor que P, inmediatamente diremos que A, B es menor que P, Q. Pero si no, es decir, si A es igual a P, si no, podemos decir que A, B es menor o igual que P, Q cuando A sea igual a P y B sea menor o igual que Q. Entonces, vamos a probar cada una de las propiedades. Notemos que para que sea reflexivo tendríamos que probar que A, B es menor o igual que A, B. Entonces, notemos que A, B menor o igual que A, B es siempre verdadera por la segunda condición. Usamos la definición presentada. Notemos que en nuestra definición nosotros hemos usado P, Q. Vamos a tomar P como A y Q como B. Entonces notemos que las abscisas son iguales, es decir, A es igual a P y al mismo tiempo B es menor o igual que Q, ¿sí? Por esa definición de acá, por la segunda definición. Pero de hecho, en este caso particular, B no es menor o igual que Q, B es igual que Q, porque finalmente necesitamos que B es igual a B. Entonces tendríamos que AB se relaciona con el mismo. Entonces podemos decir que se cumple la propiedad reflexiva.
Para decir que es antisimétrica tenemos que probar que si A, B es menor o igual, pues en el orden lexicográfico, que P, Q, y al mismo tiempo P, Q es menor que A, B, entonces necesariamente ellos son iguales. Entonces vamos a ver, para que A, B sea menor que P, Q, pues hay dos opciones. La primera es que A sea menor que P, pero si nosotros utilizamos esta opción, ya no podríamos decir que P es menor que A, ¿cierto? Y tampoco podríamos decir que P es igual a A porque ya lo definimos como menor. Así que esa no sería una opción, ¿sí? Es decir, que no podemos afirmar que lo estamos estableciendo por la primera condición. Ahora, para que A, B, entonces, bueno, solamente nos queda la segunda condición. Y en esa segunda condición nosotros tenemos que A es igual a P y que B es menor o igual que Q. Entonces, sabemos, ¿sí?, que A es igual a P, pero también sabemos que al mismo tiempo se tiene que cumplir que P, Q sea menor que AB, y por esa razón, pues allí A será igual a P, y también será necesario que Q sea menor a B, pero nosotros ya teníamos que B tendría que ser menor o igual que Q, entonces notamos que B tiene que ser menor o igual que Q, pero a la vez Q tiene que ser menor o igual que B, entonces podríamos decir que B tiene que ser mayor o igual que Q, pero al mismo tiempo menor o igual que Q, lo que necesariamente significa que B tiene que ser igual a Q. En resumen, tendríamos que A es igual a P y que B es igual a Q. Por ende, si se cumple que al mismo tiempo A, B es menor que P, Q y P, Q es menor que AB, necesariamente AB y PQ son los mismos, son iguales. Por último, tenemos que probar o vamos a mostrar que también es transitiva. Debemos probar que si A, B es menor o igual que P, Q y P, Q es menor o igual que R, S, entonces A, B es menor que R, S. La cuestión aquí es que tenemos cuatro posibles casos, porque que el hecho de que A, B sea menor o igual que P, Q puede ser por alguna de las dos condiciones, porque A sea menor que P o porque A sea igual a P y B sea menor o igual que Q. Pero lo mismo pasa para la relación entre P, Q menor o igual que RS. Entonces se abren cuatro posibles casos. El primer caso es que A sea menor que P y que P sea menor que R. O sea, estamos tomando las dos primeras condiciones para ambas desigualdades. Entonces nosotros tenemos que si A es menor que P y P es menor a R, entonces significa que P es mayor que A, pero menor que R. Y necesariamente A es menor que R. Entonces, por la primera condición, tendríamos que A, B es menor o igual que R, S. Entonces, en ese caso, ya quedaría demostrado que sí se cumple. Para el segundo caso, vamos a tomar la primera condición de la primera desigualdad y vamos a tomar la segunda condición para la segunda desigualdad, ¿sí? Entonces, si A es menor que P, ¿sí?, y a la vez P es menor que R, nosotros ya podríamos decir que A es menor que R. Y por la primera condición, nuevamente, tendríamos que A, B es menor o igual que R, S. Bien, tenemos el tercer caso. Entonces, nosotros ya utilizamos primera condición y primera y segunda condición para esta. Entonces, vamos a utilizar ahora las segundas condiciones para la primera desigualdad. Entonces, la segunda condición es que A sea igual a P y B sea menor o igual que Q. Tendríamos además que para la segunda desigualdad vamos a utilizar la primera condición. Entonces notemos que P es menor que R por lo que tenemos acá y A es igual a P, entonces necesariamente A es menor que R. Por la condición 1 podemos decir que A, B es menor o igual que R, S. Ahora en el caso 4 vamos a utilizar la segunda condición para la primera desigualdad y la primera condición y la segunda condición también para la segunda desigualdad. Entonces nosotros tenemos primero que A es igual a P y también tenemos que P es igual a R. Eso significa que A es igual a R. Por otro lado tenemos que B es menor o igual que Q y Q es a la vez menor o igual que S. Eso significa que Q es mayor o igual que B y menor o igual que S. También a la vez esto va a significar que B va a ser menor o igual que S. Por la condición 2
porque hemos encontrado que A es igual a R y además hemos encontrado que B es menor o igual que S, tendríamos que A, B es menor o igual que R, S. Entonces, si A, B se relaciona con P, Q y P, Q se relaciona con R, S, entonces A, B se relaciona con R, S. Hemos dicho entonces que el orden de lexicográfico es un orden total que cumple con las propiedades de reflexividad, simetría y transitividad. Por último, vamos a hablar de la interpretación geométrica de los elementos de la extensión. Entonces, los vamos a ver como pares ordenados. Entonces, por ejemplo, el elemento A más B raíz de 43 se va a escribir como par ordenado A, B, donde A es la abscisa y B es la ordenada en el plano cartesiano. Entonces, acá tenemos el elemento A, B, que vendría siendo de la forma A más B raíz de 43, esa vendría siendo la igualdad en la representación geométrica. Podemos evidenciar algunas cosas de lo que tenemos acá, esto vendría siendo A más C raíz de 43, entonces lo he relacionado con lo que habíamos hecho de orden lexicográfico, entonces notemos que por ejemplo nosotros podemos decir que A, B es menor que D, E. Entonces miremos dónde está D, E, está acá, es de la forma D más C raíz de 43. ¿Por qué podemos decir que A, B es menor que D, E? Entonces fijémonos que A es la componente horizontal, es decir, la abscisa. Notemos que A es menor que D. Por la primera condición, ¿sí? Podemos decir que si A es menor que D, entonces se va a cumplir que A, B es menor o igual que D, E. También podemos fijarnos, por ejemplo, en la relación que se puede establecer entre D, E y F, B. Entonces, F, B es de la forma F más B raíz de 43. Entonces, fijémonos que D, E está acá, ¿sí? Y D es menor que F, ¿sí? Se encuentra más cercano a 0, esta horizontal es menor, entonces como D es menor que F por la horizontal que se evidencia, ¿sí? Como D es menor que F por la condición 1, yo podría decir que D, E es menor que F, B. Pero notemos que aquí ya he hecho que A, B es menor que D, E y a la vez D, E es menor que FB, así que podría decir que A, B es menor que F en el orden lexicográfico, claro. Por la condición 1 también, porque fijémonos que A necesariamente es menor que B, están sobre la misma vertical, perdón, es menor que F, B, A, B es menor que F, B, están sobre la misma vertical, pero A es un segmento más pequeño de la horizontal que lo que es F, ¿sí? Y lo que nosotros estamos comparando inicialmente es la abscisa, entonces es ese segmento horizontal y posteriormente comparamos el segmento vertical. Entonces, tanto por 1, porque A es menor que F, podríamos decir que A, B es menor o igual que F, E, o también por transitividad de lo que teníamos inicialmente de este y de este. Por último, también podemos ver, por ejemplo, que A, B es menor que A, C. Entonces, fijémonos, A, B tiene la misma horizontal que la que tiene A, C, ¿sí? Están sobre la misma unidad. Pero B es menor que C, ¿sí? Entonces, A es igual a A, ¿cierto? Entonces estaríamos basándonos en la segunda condición, porque A es igual a, pero B es menor o igual que, bueno, en este caso particular B es menor que C, entonces como B es menor que C, por el orden lexicográfico tendríamos que A, B es menor o igual que A, C. Por último, por ejemplo, también podríamos observar que A más B raíz de 43 ocupa un único lugar, ¿sí? Y se puede relacionar, ellos de hecho son iguales, ¿no? Entonces, A más B raíz de 43 es la coordenada A en X y la coordenada B en la vertical, ¿sí? En la ordenada. Entonces, nosotros podríamos decir que se relaciona porque A es igual a A, ¿cierto? Y a la vez B es menor o igual que B.
Eso significa en realidad el menor igual, estoy usando el caso particular de que es igual. Entonces B es igual a B y tendríamos la propiedad reflexiva, también se podría cumplir por la condición 2 de nuestro orden lexicográfico. Entonces la intención aquí era relacionar algo de la interpretación geométrica como par ordenado, pero estableciendo, evidenciando cómo se podía observar el orden lexicográfico en el plano cartesiano, dado con pares ordenados. Gracias.